Jóvenes, muy buenas, bienvenidos una vez más a este espacio donde estamos compartiendo los vectores y dentro de ellos ya hemos trabajado operaciones. Nos toca ahora trabajar entonces con la representación gráfica de vectores cuando están expresados en forma de componentes. Oportuno destacar y recordarles que si tenemos la letra M, así como está, es una simple letra. Para que sea un vector, tenemos que colocarles entonces la flecha. Ahí sí tenemos un vector. Entonces a ese vector M le vamos a colocar sus componentes. Puede estar representados por las componentes 3,6. Recordarles además que las componentes son primer número en X, segundo número en Y. Entonces, haremos el plano de coordenada, que es lo que nos corresponde. Recuerde que debemos utilizar aquí las reglas, juego de escuadra, para que esto nos quede lo más derecho posible. Tenemos ahí ya el mini plano, que por asunto de espacio no lo hacemos más grande. Debemos ubicar entonces sus componentes. 3 en X, lo tenemos aquí partiendo desde el origen, 3 unidades, 1, 2, 3. Y 6 en Y partiendo desde el origen, iniciando desde el origen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con las mismas reglas, más o menos, estaríamos coincidiendo el punto donde se intersectan las dos componentes y trazamos desde el origen nuestro vector bien derecho, y ahí está formado el vector gráficamente M3,6. Oportuno destacar también que la regla es llevarnos de lo que nos da la indicación del vector según componentes 3,6. Ahora bien, no es un delito que usted cuente y ubique ese vector en otro lugar, porque usted lo puede colocar en cualquier lugar de los distintos cuadrantes que forman el plano. Lo único es que tiene que mantener sus componentes. Por ejemplo, en X nos pide 3 lugares. Podemos contar 1, 2, 3. Tenemos acá, ¿verdad? Sería 6. Pero, contamos entonces los 6 lugares, que podría ser hacia abajo, podría ser hacia arriba. También vamos a hacerlo hacia arriba. Y bueno, aquí tenemos ahora el problema, que no nos da el espacio, pero vamos a ver cómo lo fabricamos. Pero en fin, no les voy a complicar la vida en este video. Bueno, como ya tenemos entonces, para solo destacar la componente en X, los 3 lugares, ya dimos 1, 2, 3. Podemos entonces hacer el simulacro de que ya también dimos los 6 lugares de la componente en Y. Marcamos, ven, marcamos ahí, donde está ese punto. Y el origen entonces de ese nuevo vector o de ese vector parte entonces desde el inicio, donde iniciamos a contar los 3 lugares en X. Ese es el mismo vector que nos dieron allá. Ahora bien, la regla es llevarnos de lo que nos dan como vector. ¿Por qué no me gusta la segunda opción? Porque muchos estudiantes podrían agarrarse de ahí y podrían ubicar el vector donde más le parezca, y eso entonces estaríamos en un juego de si se sabe o no se sabe, si se domina o no se domina los componentes.
Tenemos ahora el vector D con sus componentes 2,0. Entiéndase que tenemos en X 2, pero en Y no existe. Entonces diseñamos nuestro plano de coordenadas. Recuerde, lo más derecho posible utilizando las reglas. Trazamos. Dividimos en espacios iguales de manera equitativa. ¿De acuerdo? En este caso, como no tenemos en Y, no voy a marcar nada en el eje Y. Y la idea es que podamos representar desde el origen el vector que parte desde el origen hasta el 2. Lo voy a trazar con verde. La idea es que quede justo encima del eje X, pero para que usted pueda observarlo, lo voy a colocar ligeramente por debajo, para que usted observe el color verde. Debe estar encima, ¿eh? Y justo donde se encuentra con el 2, entonces colocamos la flecha. Y ahí está el vector de 2,0 representado en el plano de coordenadas. Lo mismo ocurriría si nos dan otro vector donde el componente X fuese 0 y solo existe entonces el componente Y. Observemos ahora lo que tenemos del lado derecho. Fíjense que las letras no tienen la flecha. Al no tener la flecha, no son vectores. Esos simplemente son puntos que vamos a ubicar en el plano de coordenadas. Se supone que ya usted sabe ubicar puntos en el plano de coordenadas. Mire acá. Aquí tenemos entonces la parte de los números ubicados para poder ubicar los puntos. Recordando que siempre el primer número es X, el segundo número es Y. Recuerde que estos son puntos. El punto F, 2,6, entonces en coordenada 2,6. En ese punto colocamos ahí el punto F. Esa es la diferencia con ubicar puntos en el plano con ubicar un vector en el plano. Entonces, el punto G, entonces lo tenemos negativo 3,4. Entonces, lo ubicamos aproximadamente ahí. Entonces, en ese punto colocamos el punto G. Así se ubican puntos en el plano de coordenadas. Pero qué curioso. A nosotros nos pueden solicitar entonces que después de esos puntos podemos ubicar entonces el vector FG. Mire aquí, no es lo mismo. Mire aquí. Si nos piden entonces ubicar el punto FG partiendo desde esa gráfica, entonces usted simplemente grafica, y lo vamos a hacer con negro. Mire, usted grafica, traza desde F, desde el punto F hasta el punto G y le coloca origen y final. Ahí usted tiene el vector entonces FG. Pero ojo, que también nos pueden pedir que grafiquemos el vector GF. Usted dirá, ¿y no es lo mismo? No, adivinó, no es lo mismo. Porque el punto GF entonces se traza de manera contraria. Lo vamos a hacer en azul. Ahora usted lo haría desde G hasta F. Debe estar
encima del negro, pero para que se observe, lo vamos a colocar entonces debajo, ligeramente debajo, para que usted entienda. Entonces usted hace esto. ¿De acuerdo? Mire. Recuerde que estaría encima del negro, pero para que se observe y usted pueda entendernos un poquito, quedaría de esa manera. No es lo mismo el vector FG a el vector GF. Mantiene la dirección, pero no el mismo sentido. Esas son algunas de las tantas diferencias y características que existe entre ubicar puntos en el plano de coordenadas y graficar vectores. De mi parte ha sido un placer. Espero que podamos seguir compartiendo estos conocimientos, saberes, aprendizajes a nivel de vectores. Cuídense mucho.